Y hermanos, damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Y dice su palabra que para siempre es su misericordia. Y eso es verdad, hermanos. Pero permítanme leer, hermanos, lo que está por ahí en su boletín, el texto que teníamos ahí al inicio, que leíamos. Y déjenme hago un poquito mención sobre esto. Está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Nos ayudaba nuestro hermano Polo a leerlo, lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El texto de Primera de Juan, hermanos, dice que debemos de vivir bajo la fe, es decir, vivamos bajo la fe. Vivir bajo fe, hermanos, como les he dicho muchas veces, vivir bajo fe se escucha muy bonito en el papel, se oye muy bonito, hermanos. Incluso yo he tenido la oportunidad de visitar algunos hogares de ustedes y algunos otros hermanos en la fe que en las puertas de su casa o dentro de su casa tienen versículos bíblicos que están ahí para recordarnos. Incluso en la casa tenemos también algunos versículos que están ahí en la pared y que nos ayudan a recordar lo que debemos de hacer para el Señor, permanecer y estar firmes en el Señor, y es la victoria que ha vencido al mundo, y todos estos versículos que cuando los leemos realmente en el papel se escuchan muy poderosos, se escuchan muy bien, pero cuando es el momento de ponerlo en la práctica, ese viene a ser el problema. Ahí está el problema. Cuando tenemos que agarrar de papel y convertirlo en la vida real, usarlo en nuestra vida, creo que a veces se puede convertir en un problema. Y digo que se puede convertir en un problema porque hemos visto cómo la vida de muchos cristianos ha sido menguada, o cómo la vida de muchos cristianos, cuando la situación difícil llega y toca su puerta, se convierten en otras personas. Dejan de ser las personas que conocemos para convertirse solamente, hermanos, en títeres del enemigo, en títeres de la situación. Se convierten, hermanos, en personas que nunca jamás hemos visto. No son las personas de fe, no son los guerreros o las guerreras de fe que conocemos cuando la situación difícil llega a su puerta y toca. Porque en la práctica es una cosa muy difícil probablemente llevarlo a nuestra vida diaria, lo que dice la palabra de Dios. Nos gustaría ser esos hombres de la fe, nos gustaría que nuestro nombre apareciera en Hebreos y estuviéramos en la galería de la fe cuando habla de la fe. Nos gustaría que estuviera ahí nuestro nombre. Pero a veces somos presa de las mentiras del enemigo. Lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Pero luego dice algo muy interesante, hermanos. Dios nos dice algo muy interesante a través de la epístola que escribe Juan y dice, esta es la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Es decir, Dios como si fuera algo maravilloso, hermanos, esconde por ahí una perla en el libro, en la epístola de Juan, esconde una perla preciosa que está ahí lista para encontrarla, hermanos. Generalmente las perlas preciosas se encuentran en lo más profundo de una almeja, y para abrir una almeja es difícil si lo quieres hacer con tus propias manos, es muy difícil, necesitas herramientas para poder abrirla, para sacar esa perla preciosa que ha estado ahí por años cultivándose y guardándose para llegar a ser una gema. Bueno, hermanos, de igual manera Dios esconde una perla y la pone en la epístola de Juan y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y te pone ahí algo maravilloso y dice, nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, como que cuando ves esta palabra, cuando recibes esta gema de Dios, cuando te das cuenta de lo que estás leyendo y te hace un clic en tu mente, dices, entonces cualquier situación por la que puedo pasar o estoy pasando puede ser vencida con fe. O sea, lo que en otras palabras, lo que Dios nos está tratando de decir es que podemos gobernar, es que podemos vencer, es que podemos luchar, es que podemos salir adelante de la situación tan dura que estoy pasando a través de la fe. Porque la palabra de Dios dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor te está dando una llave maestra que puede abrir todas las puertas y que dice, si tú tienes fe,
puede vencer cualquier situación que se te presente. Si tú realmente tienes fe, puedes conquistar cualquier situación. Si tú realmente tienes fe, cualquier cosa puede suceder. Si tú realmente tienes fe, las cosas van a suceder. Si tú realmente tienes fe, vas a conquistar. ¿Qué es lo que nos falta? Creer. Señor, ¿cómo puedo creer más? Señor, auméntame la fe, Señor. Yo quiero tener fe. Dios, pero las situaciones que pasan, los momentos en mi vida, quizá no son lo que yo pienso, quizá no son lo que yo espero. Señor, es que yo quisiera, Dios. Y me parece muy curioso, hermanos, que a lo largo de nuestra vida escuchamos testimonios de personas de una y otra vez lo que Dios ha hecho en su vida cuando han tenido fe. Nosotros hemos sido partícipes muchas veces y aún así seguimos batallando en tener fe. ¿Por qué batallamos tanto para tener fe si Dios nos muestra una y otra vez su misericordia? ¿Por qué batallamos tanto de tener fe? Probablemente debemos de seguir practicando y debemos de seguir haciendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que las cosas funcionen, para que las cosas salgan adelante. Déjenme le digo algo, hermanos, y creo que alguna vez les platicaba esto, hermanos, y lo traigo una vez más, hermanos, una vez más lo traigo a esta mañana, porque me parece interesante, hermanos, recordar lo que la fe puede lograr y lo que la fe puede hacer, hermanos. Alguna vez yo les platicaba, hermanos, que cuando estaba en México, hermanos, trabajaba para esta empresa que se dedicaba a otorgar créditos para financiar proyectos, para financiar lo que tú quisieras, para necesidades que tuvieras. Y nuestro trabajo, hermanos, era precisamente hablar con las personas, buscar al cliente, todo este tipo de cosas, gente que quisiera desarrollar préstamos y todo este tipo de cosas, ¿no? De inversiones y así. Y yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión, hermanos, yo había ido a ver a una persona hasta su casa. Y cuando ya venía de regreso, hermanos, era un callejón largo, no podías meter no te podías meter en carro, tenías que meterte caminando por el callejoncito, pero un callejoncito largo y la persona que yo iba a visitar vivía hasta el final de la cuadra. Y cuando pasé hasta la casa de la persona, cuando pasé hasta la final de la casa, pasé por una de las viviendas, en una de las casas que estaba por ese callejón, tenía alabanzas cristianas. Y yo pasé contento, qué padre, pues qué bonito. Y pasé y estuve como una hora hablando con la persona y después de esa hora, pues ya iba de regreso, saliendo del callejón, hermanos. Y una calle larga, repito. Y hermanos, pues yo iba con el portafolio y los papeles de la empresa y pues el gafet y así, y iba con lo que la empresa pedía. Pero les explico esto porque cuando me veías en la calle a simple vista no sabías qué era lo que andaba haciendo, no sabías qué era lo que me dedicaba. Cuando ya iba saliendo, hermanos, yo escuché otra vez ese radio prendido. Y yo iba caminando, hermanos, y mientras iba caminando, estaba la casa de este lado, iba caminando y yo iba pensando, wow, esta persona realmente es una persona comprometida con el Señor. O sea, ¿cuántos de nosotros, yo iba pensando, cuántos de nosotros ponemos el radio en la ventana y le subimos a todo lo que da para que los vecinos escuchen? Yo iba pensando, ¿cuántos de nosotros, incluso yo no lo hago en mi casa? Y luego iba caminando y pensé, debería decirle a esta persona que está haciéndolo muy bien, debería de regresarme para decirle que lo que está haciendo está muy bien hecho. Y dije, no, ni me conoce y voy a llegar. Y yo pensé, seguí caminando y pensé, si yo lo hiciera, me gustaría que alguien viniera a decirme lo que estoy haciéndolo bien. Así que lo que hice fue que me regresé y luego toqué la puerta y cuando toco la puerta sale un jovencito. Y entonces, hermanos, me ve con el maletín, el portafolio y el gafet y no sabe quién soy y como que se asusta. Y le digo, ¿quién tiene el radio prendido? Y a lo mejor él pensó como que, ay, vienen de la policía, o no sé qué pensó, ay, nos pusieron nos van a hacer una multa o algo. Y luego se queda, mi papá, y le digo, ¿le puedes hablar, por favor? Y sí, y se mete a todos estos muchachos. Y yo estaba así como, estaba pensando dentro de mí, ¿por qué están pensando esto? Y entonces sale el papá y sale así como, sí, ¿qué se le ofrece? Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Así salió. Y era una puerta de tela. Y entonces le pregunto, ¿quién vive? Y perdón, ¿quién vive?
Cristo vive. Y lo, amén, hermano. Hermano, Dios lo bendiga. Y empezó ahí. Le dije, hermano, discúlpeme, pues no, yo sé que no me conoce, pero mire, solamente me regresé para decirle que lo que usted está haciendo, hermano, de verdad, le lo felicito porque no muchas personas tenemos ese compromiso que usted. Dios lo bendiga por lo que hace, de verdad. Muy bien hecho, hermano, gracias. Y lo, pásele, por favor. Pásele, no, pásele. Y luego, oh, ok, está bien, pásele. Y me pasa, hermanos, y tiene un cuartito luego en su puerta. Y el hermano me dijo esto con lágrimas. Y Dios está testigo que lo que les estoy platicando, así como se los digo, así sucedió. Me dijo, hermano, ahorita estaba en mi cuarto, estaba orando a Dios y le estaba diciendo al Señor que si lo que yo estaba haciendo valía la pena. Porque tengo muchas semanas poniendo el radio ahí para que la gente se convierta. Y hasta el día de hoy nadie ha venido a los pies de Cristo. Yo oraba a Dios hincado y le decía, Señor, si estoy haciéndolo bien, dame una prueba de que lo estoy haciendo bien, Señor. Déjame saber que lo estoy haciendo bien y que si vale la pena lo que estoy haciendo. Y usted viene y toca la puerta y me dice esas palabras. Yo sé que esa es una respuesta de Dios. Y yo estaba como que, oh, yo me sentía, hermanos, wow, gracias a Dios, porque veo cómo Dios trabajaba. Pero la historia no termina ahí. Después de muchos meses, hermanos, y hermanos, Dios es mi testigo, que después de muchos meses hubo una reunión de iglesias, ahí donde vivíamos nosotros, hay un río que tiene años de estar seco y se conoce como el vado del río, porque era un río, ahí pasaba el río y cuando las presas se llenan mucho, sueltan el agua y vuelve a correr el agua por ahí. Y ahí, hermanos, ahí es el punto medio donde se juntan las tres ciudades, son ciudades muy grandes y ahí se juntan las tres ciudades, las divide más bien las tres ciudades. Entonces la iglesia cristiana, las iglesias cristianas de todas las denominaciones, por la radio cristiana, hicieron una convocatoria y dijeron, si tú quieres orar por la ciudad, si tú quieres orar por el crimen que hay en la ciudad, si tú quieres orar para que vuelva la paz a nuestra comunidad, si tú quieres orar para que todo vuelva a la tranquilidad, le invitamos a todas las iglesias cristianas, nos vamos a ver el sábado de tal día a las 5 de la tarde en el vado seco del río, el sábado a las 5 de la tarde, hicieron la convocatoria para todas las iglesias cristianas que quisieran ir a orar. Y hermanos, cuando llegamos, mi esposa y yo íbamos con otros hermanos de la iglesia, yo con mis hijos, íbamos caminando, estaba lleno de gente, hermanos. Y entre toda la multitud, hermanos, me encontré a la persona que yo le había hecho el crédito en esa ocasión, al vecino de ese hermano. Y estaba ahí con sus nietos y con sus hijos. Y le digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Y luego me dice, pues venimos a orar. Dijo, es que sabe que empezamos a ir a la iglesia del hermano que vive en la esquina de la casa. Y empezó a llevar a los niños a la iglesia. Dijo, y ahora todos nos convertimos. Y entonces, mis amados hermanos, yo me puedo dar cuenta que esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cuando tú estás haciendo algo y cuando lo haces con un empeño y cuando crees que las cosas pueden pasar en cualquier área de tu vida y las pones en la mano de Dios y le pides a Dios que bendiga, te puedo asegurar que cualquier cosa va a funcionar. Porque lo estás poniendo en las manos de Dios. Pero esta mañana el Señor nos quiere enseñar cómo funciona esto y qué es lo que muchas veces sucede en nuestra vida, por qué razón a veces nosotros dejamos la fe a un lado, por qué dejamos que el enemigo mengüe nuestra fe. Y para ello les voy a pedir que vayamos ahí al Evangelio de Marcos y vayamos al capítulo 9. El Evangelio de Marcos nos va a traer un poco de luz hacia lo que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando. Y ahí va a estar nuestra predicación en Marcos capítulo 9, versículos del 14 hasta el 29. Marcos capítulo 9, ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Y dice la palabra de Dios así en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 19. Dice así: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu
pero no lo lograron. Versículo 9 dice la palabra de Dios así: generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo van a tener? ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo? Estoy con ustedes todo el tiempo. Estoy a su alrededor, estoy por encima de ustedes, estoy bajo ustedes. Como dice el salmista, si vas a tu derecha, ahí estoy yo. Si vas a tu izquierda, ahí estoy yo también. Si vas para enfrente, si vas para atrás, si vas a lo alto, si vas a lo bajo, estoy en todas partes. Y si estoy con ustedes rodeándolos y enseñándolos, ¿hasta cuándo van a aprender a desarrollar la fe que les he enseñado? Hermanos, el Señor Jesús, si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 9 de Marcos, nos platica precisamente la transfiguración, hermanos. Jesús, hermanos, se levanta muy de mañana, le habla a Juan, le habla a Pedro, le habla a sus discípulos más cercanos, hermanos, y le dice, vénganse, vengan conmigo, los voy a llevar para que les voy a enseñar algo muy importante. Y lleva a sus 3 discípulos, hermanos, y los lleva al monte, hermanos, y hay una epifanía, hermanos, es decir, una manifestación divina. Hay una manifestación ahí, hermanos, donde el Espíritu se derrama del Señor ahí. El Señor les enseña algo muy importante, la transfiguración. Ven a Elías, ven a Moisés, ven a Jesucristo, y los discípulos están sorprendidos y están viendo la gloria de Dios y están teniendo una experiencia maravillosa, hermanos. El Señor está en la máxima, en su plenitud, enseñándole a sus discípulos, hermanos, mostrándoles su gloria. Y sus discípulos, hermanos, más cercanos, están contemplando la gloria de Dios. Cuando bajan del monte, hermanos, llenos de la presencia de Dios, llenos de lo que han visto, hermanos, satisfechos porque han visto la gloria de Dios, han experimentado algo maravilloso que los otros no han experimentado. Se va acercando Jesús con estos 3 discípulos y a lo lejos ve a los otros discípulos con una multitud de gente batallando, peleando, enojados. Y cuando ven que viene el maestro, se lo dejan todos a un lado y van corriendo con el maestro. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa? Es que mira, dice un hombre de entre la multitud, es que mira, traje a mi hijo porque hay un espíritu que lo atormenta, dice, pero te lo traje a ti porque tus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces el Señor Jesús dice, generación tan incrédula. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Lo que el Señor Jesús, hermanos, está diciendo es que era la responsabilidad de sus discípulos sanar a ese joven. Era la responsabilidad de ellos poder sanarlo. Pero no lo hicieron porque incluso a ellos les faltó fe. No lo hicieron porque incluso a ellos les faltó fe. Algunas personas piensan y dicen, y lo he escuchado muchas veces, es que tú que estás más cerca de Dios, es que tú que eres el consentido de Dios. Y lo he escuchado que a veces se lo dicen a ustedes, hermanos, no, es que el hermano está consentido por Dios, no, es que los hermanos son bendecidos por Dios, no, es que Dios se olvidó de mí, pero estos hermanos son de los chipilotes de Dios, no, es que... Y yo me imagino, hermanos, que dentro de los discípulos era lo mismo. No, Santiago es de los chipilones, siempre se anda llevando. No, Juan, ni le toquen a Juan, porque pues es el chipilón, es el discípulo amado. Él mismo se dice que es el discípulo amado, ni le digan nada. Pedro, no, pues no, hombre, ni se le acerquen, se creen mucho. Tenían probablemente tenían ese título entre ellos, ¿no? Tenían pues tú eres de los consentidos. Y alguna vez escuché un pastor que dijo esto, dijo, no es que Jesús tuviera sus consentidos, dice, sino que Jesús derramaba de su espíritu a los que más le buscaban. Probablemente de los 12, estos 3 eran los que más estaban cerca del Señor, tratando de aprender más de Él. Dice este pastor, lo mismo pasa en nuestras congregaciones. No es que un hermano sea más bendecido que otro, no es que un hermano sea más chipil que otro, no es que un hermano sea más amado que otro. No, es que quizá el hermano está más cerca de Dios que los demás. Por eso la gloria, la misericordia de Dios se derrama sobre su vida, se derrama sobre su hogar. Señor, pero entonces yo también te he buscado, pero he pasado por tantas enfermedades, he pasado por tantos problemas, Señor, pero tú también sabes que te busco. Y Dios dice, sí. Dice, pero si me buscaras realmente, entenderías el propósito por cuál es que estás batallando tanto.
Entenderías por qué es que pasan esas situaciones y en vez de estarte quejando, me estarías buscando. Dijo un amigo de nosotros que es pastor, hermanos, en una ocasión que lo visitamos, dijo él, no, dijo, si yo estuviera enfermo, dijo, yo no saldría de la iglesia. La gente no viene a la iglesia porque está enferma. No, hermano, no pude ir ahora porque amanecí malo. Hermano, no pude ir esta semana porque hermano, no, ay, discúlpeme porque estoy malo. Y dijo él, si yo estuviera malo, dijo, yo no salía de la iglesia. Pues ahí está la solución. Dijo. Yo no salía de la casa de Dios. Y el Señor Jesús, hermanos, de alguna manera dice, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más quieren que haga para que puedan confiar en que todo está en mis manos y todo está bajo control? ¿Qué más tengo que hacer para que entiendas que el camino por el que vas es la senda por el que he pensado que te iría mejor? Porque algo vas a aprender. ¿Qué más tengo que hacer para que finalmente te abandones y me creas y me des el control de tu vida? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? Y a veces batallamos, hermanos, y batallamos para creerle al Señor, y batallamos para darle la rienda al Señor, porque es difícil, porque estamos acostumbrados en la mañana, hermanos, el estudio que leíamos en la mañana, estábamos leyendo, hermanos, este texto que es un clásico que dice, soy el dueño de mi vida, yo formo mi camino, soy el amo de mi destino. Hermanos, nadie es amo de su destino, nadie es dueño de su vida, son palabras muy bonitas, pero no es verdad. Siempre dependemos de algo o de alguien. De ti depende de quién vas a depender. Hermanos, los seres humanos por naturaleza tenemos fe, sí, pero de ti depende en quién depositas esa fe. Y aunque se escuche triste y aunque se escuche feo, a veces nuestra fe está depositada en nuestra enfermedad. Realmente creemos que nuestra enfermedad nos va a matar. Realmente tenemos tanta fe de que estamos tan enfermos. Realmente, hermanos, nuestra fe está en la enfermedad. Nuestra fe, hermanos, está en nuestras finanzas. Nuestra fe está en eso. Te va bien, andas contento. Te va mal, andas de malas. En eso está nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, está en nuestras depresiones. Tenemos tanta fe en nuestra depresión que cuando nos pega sabemos que nos va a tumbar y sabemos que nos va a ir mal. Tenemos tanta fe en las cosas malas. Ahí está nuestra fe. Nuestra fe está mal encaminada. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo van a depositar su fe en mí y me van a dejar que haga lo que tengo que hacer? Pero el Señor Jesús continúa hablando y el Señor Jesús luego dice esto en Marcos capítulo 9, versículos 20 al 23. Dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo 9, versículos 20 hasta el 23. Dice, así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Hermanos, voy a hacer una pausa porque quiero enfatizar esto, que siempre me llama mucho la atención de nuestro Señor Jesús. Y esa parte tan humana que tiene Dios hacia con nosotros, ¿no? O sea, Jesús es el Dios del cielo y de la tierra. Dios es el Señor de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Jesús, hermanos, tiene todo el conocimiento que pueda existir en el universo y en cualquier parte, en lo conocido y en lo desconocido. Jesús sabía la respuesta, hermanos. Jesús sabe la respuesta de todo lo que nos pasa. Jesús sabe todo. Pero le pregunta para que él se pueda dar cuenta que probablemente somos nosotros los culpables de que por tanto tiempo estemos sumergidos en esa situación. ¿Cuánto tiempo hace que el muchacho ha pasado por esto? Jesús lo sabía, hermanos. Pero Jesús espera que este hombre recapacite y diga, wow, realmente pudo haber sido menos si yo hubiera confiado en ti. Realmente pudo haber sido mucho menos si yo desde antes hubiera confiado en ti. Realmente tenía que haber depositado mi confianza en el lugar correcto. Pero déjenme continuar leyendo. Versículo 21. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le pregunta Jesús al Padre.
Desde que era niño contestó. Wow, hermanos. Desde que era niño contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Dice el Señor Jesús. ¿Cómo que si puedo? ¿Te atreves a preguntarme si puedes hacer algo? ¿Cómo que si puedo? Dice el Señor Jesús, para el que cree, todo le es posible. Y el Señor Jesús dice, claro que puedo, dice, pero ¿podrás tú? Claro que puedo sanarlo, yo puedo creer en la humanidad. Yo como Jesús, dice el Señor, puedo creer en ti. Yo puedo creer en que tú lo puedes hacer y por eso te visito y por eso te equiparo, por eso te doy dones, por eso te doy talentos, por eso te traje a mi camino, porque yo creo en ti, porque yo tengo confianza en que tú puedes cambiar, porque yo tengo confianza en que tú puedes ser una mejor persona, porque yo tengo fe en que lo puedes lograr, porque yo tengo fe en que ese problema lo puedes solucionar, porque yo tengo fe en que vas a estar buscándome, pero tú puedes tener fe en mí, dice el Señor Jesús. ¿Podrás hacerlo tú? El hombre le dice, Señor, pues si puedes hacerlo, sánalo. Y el Señor le dice, yo lo puedo hacer. ¿Cómo que si puedo? Pero tú lo puedes hacer. Yo puedo confiar en ti. Pero tú puedes confiar en mí. Hermanos, el otro día le estaba platicando a mis hijos. Cuando estábamos, estábamos comiendo. Y ya saben que la hora de la comida es el momento en que todos ahí platicamos, ¿no? Así como pasa en su casa. Y estábamos platicando, yo les estaba platicando esto que les he dicho muchas veces. Yo les he platicado muchas veces que yo como papá me siento muy, muy feliz cuando vamos a algún lugar y que todos se me quedan dormidos. Les he platicado esto, que cuando vamos a alguna parte y volteo por el espejo, veo que todos van dormidos, van bien a gusto, bien. Y yo los veo y digo, qué felicidad, mira, cómo me gustaría ir a mí ahí sentado, que alguien fuera manejando. Pero me da felicidad porque sé que van dormidos porque saben a dónde les voy a llevar, van confiados en que yo voy manejando y no se preocupan por nada. Pero les estaba platicando, les digo, pero fíjense una cosa interesante, mis hijos. Les digo, el otro día me estaba acordando, cuando fuimos una vez, nos tocó ir, bueno, nos invitaron a ir a unas conferencias, hermanos, y la que nos invitó era una maestra de la universidad, una doctora en teología. Y solamente me invitó a mí y a otro compañero de esa universidad y invitó a otras personas de otras universidades donde daba clase. Y éramos solamente como 4 personas a las que ella había invitado. Y dijo, miren, va a haber una conferencia y quiero invitarlos, una conferencia importante. Si pueden hacer los ajustes necesarios para que vayan, van a ser 3 días, la universidad va a rentar el auto y ya nos explicó. Y pues sí, nos decidimos el tiempo. Y de la universidad solamente pude ir yo, mi compañero no pudo ir, de otra universidad, repito, fueron otros 2 muchachos, ellos estaban estudiando la maestría y fueron otros 2 que estaban estudiando el doctorado y fuimos a las conferencias. Pero le estaba platicando a mis hijos, hermanos, que pues cuando rentaron el auto, la maestra nos pregunta, ¿quiénes tienen licencia de aquí de Texas? Y pues sacamos, los que tenemos licencia, sacamos la licencia. Dice, bueno, les pregunto porque lo vamos a registrar para que si tienen que manejar, nos oyen a manejar, para que pues, en la ida o la vuelta, algunos de ustedes, si quieren manejar, el otro se cansa, y sí. Nos apuntaron, registraron y nos fuimos. Y de ida manejó un rato la maestra, y luego manejó un compañero, y luego manejó una compañera. Y ya llegamos a donde se iban a hacer las conferencias, estuvimos allá 3 días. Y cuando terminaron los 3 días regresamos, hermanos, y de regreso pasamos por la Universidad de Southwestern, que está ahí casi en Dallas, Texas, ahí en Fort Worth. Y estaba la exposición de los rollos del Mar Muerto que acaban de encontrar. La maestra nos llevó, entramos. Estuvimos en la exposición, de regreso, ya tarde. Yo les dije, ya todos cansados, dije, no, yo manejo, que está bien. Y yo agarré el carro y ya veníamos. Pero una de las compañeras, repito, era de otra universidad, no nos conocíamos. Ahí nos conocimos en esas conferencias. Iba toda inquieta, y les iba platicando a mis hijos, iba toda inquieta. Y luego me decía, ¿cómo vas, Luis? Y, bien. Y luego ratito, Luis, ¿cómo vas? Y luego, bien. Y no se dormía y lo iba todo inquieto y luego despertaba la maestra y yo iba platicando con ella y le estaba platicando a alguien más y me dijo, oye, ahorita que nos paremos, yo manejo, ahorita que yo manejo. Y le digo, pues sí, si quieres está bien. Sí, nos hicimos una parada a echar gasolina y ya leí las llaves y, ok, y ahí va más tranquila manejando. Les digo a mis hijos, eso es lo contrario de lo que me pasa con ustedes.
Cuando tú no confías en la persona que lleva el volante, no descansas. Y a fuerzas tú quieres manejar. A fuerzas quieres ser tú el que lleve el control para llegar. A fuerzas quieres sentir que tú llevas el control porque solamente tú puedes hacer las cosas bien. Cuando estamos con el Señor, hermanos, le decimos a Dios, yo sé que lo puedes hacer. Y a veces decimos como este hombre, puedes hacerlo porque si no, puedo buscar por otro lado. Porque si tú llevas el auto, no voy contento, no puedo descansar dejando el problema en tus manos, Dios. Yo tengo que solucionarlo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que actuar, Señor. Y entonces ahí es donde la fe se rompe y dejamos de creer en Dios para tener fe en lo que nosotros podemos hacer. En lo que yo puedo solucionar, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo arreglar. Y estamos todos estresados y se nos va el sueño y empezamos porque los problemas que tenemos pensamos que son más grandes que Dios. Y nuestra fe la depositamos en el problema. Y ahí está nuestra fe. Tenemos mucha fe, pero no en Dios. Y el Señor, hermanos, está diciendo, claro que puedo hacerlo. Dice, pero ¿podrás tú? Para terminar, hermanos, Marcos capítulo 9, versículos 24 al 29, dice la palabra de Dios así. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame, ayúdame mi poca fe. O sea, el hombre está admitiendo y está reconociendo que realmente lo que le faltaba era fe. Dijo, Señor, perdóname, yo de verdad creo que lo puedes hacer. Acabas de decirme algo que me pegó en lo más profundo de mi corazón. Me hiciste una pregunta muy directa. Señor, perdóname y sí creo. ¿Y sabes por qué? Porque necesito fe, Dios. Sí creo, pero necesito que me ayudes porque necesito fe. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Yo creo que fue hace como 2 miércoles, hermanos, cuando estábamos en el estudio, o un poquito más, les explicaba, hermanos, que en estas conferencias que tomamos online, hay una conferencia cada 3 meses, hermanos, y en una de estas conferencias el expositor decía, hermanos, estaba hablando sobre la restauración, y este expositor decía que cuando una persona, pues la encuentran, que la encuentran en pecado, dice, la persona tiene que ser restaurada. Dice, ¿cómo? Y alguien en la conferencia, después de la conferencia, dan un tiempo para que hagas preguntas y todo esto. Y alguien preguntaba, hermanos, uno de los pastores preguntaba, decía, ¿cómo puedo saber que la restauración de la persona es genuina? ¿Cómo puedo saber que una persona realmente se quiere restaurar cuando ha hecho algo indebido? Y el pastor dijo, porque la persona va a ser auténtica y va a ser sincera. El pastor puso este ejemplo, dijo que en una ocasión encontraron a un pastor que estaba haciendo algo que no debía de hacer, no dio mucho detalle, nadie le preguntó, y él dijo, cuando hablamos con el pastor y le expusimos el problema, él dijo, sí, dijo, pero déjenme hablar a mí con la iglesia. Dice el pastor, a este grupo de pastores que vamos a ir a hablar con él, nos pidió de favor que lo dejáramos a él a hablar con la congregación, para decirle lo que estaba pasando. Y el pastor dice, le dimos la oportunidad. El problema fue que cuando pasó a la iglesia, explicó las cosas de una manera que él trató de cubrirse y justificar cada una de las cosas que había hecho. Y ahí nos damos cuenta que no estaba arrepentido. ¿Por qué hago mención de esto, hermanos? Porque cuando una persona entiende lo que está pasando, toma la actitud de este hombre y le dice, sí, Señor, perdóname. Me falta fe. Una persona podría decir, y quizás si ahorita en tu mente estás pensando, no es que no tenga fe, es que ya me ha pasado muchas veces. Estás tratando de justificarte como lo hizo este pastor. No estás realmente arrepentido ni pensando que necesitas la ayuda del Señor. Si en este momento estás pensando, sí, pues lo que dice el pastor es cierto, pero ¿cómo arreglo esta situación? Tiene mucho tiempo y no se ve para dónde. Estás tratando de justificarte, no te estás dando cuenta de lo que Dios te está diciendo. Si estás pensando en tu mente, no, es que si estás tratando de encontrar una justificación, déjame decirte que no estás entendiendo lo que el Señor Jesús está diciendo. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que realmente necesitamos de Él. Este hombre tuvo el valor de decirle, sí, Señor. Dice, perdóname, ayúdame por favor, porque necesito que me aumentes la fe. Versículo 25 dice, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente
reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu dando alaridos y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. El Señor Jesús está hablando de tener fe. El Señor Jesús está hablando de que confiar en Él. El Señor Jesús está diciendo que todo lo que Él hace es bueno, perfecto y maravilloso. El Señor Jesús les está dando una cátedra de fe, de que tenemos que confiar en Él porque Él todo lo puede hacer. Y cuando el muchacho se cae, dicen, ya se murió. O sea, la gente está todavía viendo los milagros de Dios, está viendo que Él está trabajando y en medio del milagro dice, ya se murió. Y yo me quedo pensando que en nuestras vidas, cuando Dios empieza a trabajar en ese problema tan grande que estamos enfrentando, cuando Dios está en medio del trabajo que Dios está haciendo, probablemente va a haber un momento en el que las cosas se salgan de control y pensamos, ya se murió. Es parte de lo que Dios está haciendo, es parte de lo que Dios está trabajando, es parte del trabajo que Dios está haciendo, es parte de lo que Dios está haciendo en nuestro problema. Y parece que se va a poner peor y se pone fea la cosa y decimos, ya, hasta aquí se acabó. Y el Señor dice, ¿qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo que estoy haciendo algo maravilloso? Que esto tiene que pasar para que mi gloria se manifieste. ¿Qué no lo entiendes? Y la gente dice, no, ya se murió. Y yo me imagino que muchos empezaron a como que, no, se me hace que no es el Mesías. Nos equivocamos de Salvador. Empezaron a pensar. Porque las cosas no iban como ellos pensaron que se iban a solucionar. Pero déjenme continuar para terminar. Ya se murió, decían. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Por qué no puedo solucionar este problema, Dios? Porque estoy batallando tanto, Dios. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Y en algunas traducciones dice, solamente puede ser echado con ayuno y con oración. El Señor Jesús dice, ¿hasta cuándo vas a entender que estoy trabajando? ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? ¿Cuántas predicaciones más tienes que escuchar para saber que yo estoy en medio de la situación? Se puso más fea que antes, no te preocupes, es parte de lo que estoy haciendo. ¿Hasta cuándo vas a creer? Déjenme le digo algo, hermanos, para que podamos entender un poquito mejor esto. Y después de eso, lo voy a invitar a que tenga un tiempo de oración. Algunos teólogos, hermanos, escriben sobre este pasaje. Algunos teólogos, hermanos, lo interpretan de la siguiente manera. Y hay una interpretación diferente. Y dice, la razón por la que a este hombre que tenía un hijo endemoniado le faltaba fe, escúcheme bien, era porque los discípulos del Señor, porque los hijos de Dios, porque los seguidores del Mesías no pudieron hacer nada. Por eso a este hombre le faltaba fe. Porque él no vio fe en sus seguidores. Si tus seguidores no tienen fe en ti, ¿cómo la voy a tener yo? Dame fe, porque me falta tener fe. Muchas veces, hermanos, nosotros somos responsables de que la gente no crea en el Señor como nosotros deberíamos de creer. Si la gente no está asistiendo, si la gente no está creyendo, si la gente no se está convirtiendo, es que probablemente han visto en nuestras vidas el temor y han visto en nuestros ojos la falta de fe, la angustia, la preocupación. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Es que yo también tengo problemas. Y la gente dice, si tú que vas todos los domingos, si tú que vas los miércoles, si tú que lees la palabra, no crees y mira cómo andas, ¿por qué he de creer yo? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la razón por la que no pudieron hacer nada es porque le falta más compromiso conmigo. El compromiso con el Señor es la oración. El compromiso con el Señor es el ayuno. El compromiso con el Señor es tener fe. Dios tiene fe en ti. ¿Podrás tenerla tú en Él?
Toma un tiempo para orar, toma un tiempo para acercarte a la presencia de Dios. Toma un tiempo para decirle con tus palabras, Señor, realmente me falta fe. Acepto, Dios, reconozco que me falta fe. Dame la fe que necesito. Dame la fe que necesito. Díselo con tus palabras.